Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos en Funciones, licenciado Sergio Antonio Priego Recendis, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Sí, magistrada presidenta. Están presentes el magistrado Alejandro David Abante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva Adaya y usted, magistrada presidenta, quienes integran el pleno de esta sala regional. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 8 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 juicios de revisión constitucional electoral y 2 recursos de apelación, cuyas claves de identificación, nombres de los recurrentes y nombres de las autoridades responsables se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estrados de esta sala regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados, magistrada presidenta. Magistrados, solicito su anuencia para que se informe de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación de manera económica. Una vez que ha sido aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Amado Andrés Lozano Bautista, informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Abante Juárez. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano 215 de este año, promovido por Claudia Nicte de la Rosa Ramírez, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo de 29 de abril del presente año, que resolvió el juicio ciudadano local 22 de 2016 y que confirmó la destitución de la actora como regidora en el Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez, en la referida entidad federativa, ordenada por el Ayuntamiento del municipio del mismo nombre. En cuanto al fondo, el ponente considera que asiste razón a la actora en lo tocante a su indebida destitución, ya que la responsable, si bien podía llamar a su suplente para efectos de integrar debidamente el órgano de gobierno municipal, resultaba en cambio incompetente para destituirla, al recaer dicha atribución exclusivamente en el Congreso del Estado. Por cuanto hace a la violencia política de género que menciona la accionante, en el proyecto se razona que, atendiendo a los lineamientos previstos en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres y al constituir estas conductas inaceptables en cualquier entorno social, con el objeto de garantizar la no revictimización de la denunciante, se dé vista al Congreso del Estado de Hidalgo, a la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al Instituto Hidalguense de las Mujeres y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, para que realicen todas las gestiones necesarias para allegarse de los elementos necesarios también con los que puedan agotar los procedimientos que señale la ley en la esfera de sus respectivas atribuciones para investigar la conducta y determinar lo que en derecho corresponda. Por lo anterior, en el proyecto de cuenta, la ponencia considera procedente revocar el acto impugnado, dejando sin efectos la destitución ordenada por el Cabildo del Ayuntamiento en mención y ordenar la inmediata restitución de la actora en su calidad de regidora propietaria, con todos los derechos y obligaciones que la ley establece. De igual forma, se propone vincular al Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez para que, en el ámbito de sus funciones, instruya a los integrantes del Cabildo y a los funcionarios que en él laboren para que se abstengan de incurrir en cualquier práctica que implique violencia de género en contra de las mujeres. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Sí, tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrada. Vaya que este es un asunto interesante y además, en lo particular, como un partidario de la masculinidad, indignante para quienes percibimos la violencia de género como una ofensa grave que cercena la realidad de nuestro país. Considero pertinente precisar los alcances de inicio del proyecto que someto a su consideración, magistrados. A partir de diferenciar en la normativa del Estado de Hidalgo 2 figuras distintas que tienen implicaciones muy diferentes respecto de un cargo de elección popular. La primera es el caso de una sustitución temporal de un regidor por ausentarse, y la segunda es la revocación del mandato del regidor. La diferencia no es menor. En el primer caso, el regidor sigue siendo regidor.
en el segundo caso, el regidor pierde esa calidad como una sanción por su incumplimiento. Y me parece que en términos de cómo está construida la evolución de este asunto, el Ayuntamiento de Zapotlán considera dejar sin efectos el nombramiento de la regidora a partir de que, con independencia de que se encuentre justificado o no, y eso lo veremos un poco más adelante, toman la determinación de separarla por ausentarse de más de 3 sesiones. Esto ocurre el 6 de noviembre del año pasado. Se convoca al suplente de la regidora y se asume una actitud de haberla destituido. Incluso se hacen trámites al interior del ayuntamiento para obtener finiquitos, para dar por concluida como si se tratara de una relación de trabajo. El planteamiento del actor ante el Tribunal de Hidalgo era que pues había sido pues destituida injustificadamente, y el Tribunal de Hidalgo construyó una argumentación a partir de que el Cabildo sí tenía atribuciones para llamar a su suplente y que había sido destituida. Creo que el punto que ahora yo le someto a su consideración es que de una revisión no se comparte el criterio del Tribunal de Hidalgo, pues se encuentran estas dos hipótesis. Primero, el de la sustitución temporal de un regidor por ausencia, y la segunda, que es la revocación del mandato. Ahora bien, esta figura de la revocación del mandato, hay una peculiaridad en el artículo 78 de la legislación municipal de Hidalgo, y dice que cuando opere en menos de la mayoría de los regidores y sea uno o varios, pero no alcancen a ser la mayoría o la totalidad, se operará de pleno derecho. Y yo considero de entrada que esa disposición pues inobserva lo establecido en el artículo 14 de la Constitución, porque la revocación de un mandato obtenido en las urnas resulta ser sin duda un acto privativo que no puede operar de pleno derecho, al menos desde mi punto de vista. No es posible que un acto ocurra de pleno derecho cuando tiene efectos privativos de un derecho, y menos de un acto que se ha ganado o de un derecho que se ha ganado en las urnas. Entonces, estoy convencido que para que haya una privación de un mandato o una revocación de mandato, necesariamente tiene que haber un procedimiento en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, y esto no puede ocurrir de pleno derecho. En consecuencia, esta atribución de revocar el mandato en término expreso del artículo 77 y 78 de la Ley Orgánica Municipal correspondía exclusivamente al Congreso, no al Ayuntamiento. Y sí quiero dejar en claro, no es que el Ayuntamiento no pueda convocar al suplente de un regidor para suplir temporalmente su ausencia, o bien suplir su ausencia en los términos que establece la ley e iniciar el procedimiento de revocación de mandato ante el Congreso, pero sus pares no pueden tomar la determinación de suprimirla de la integración del Cabildo. En consecuencia, pues les estoy proponiendo en este proyecto, pues dejar sin efectos la destitución de que fue objeto la actora, y hay por ahí un par de escritos que ella presenta en el sentido de ausentarse voluntariamente de sus funciones durante el mes de noviembre hasta el 22 de diciembre y aparentemente reintegrarse hasta enero de este año, y en consecuencia pues está proponiendo dejar sin efectos la destitución, compensar los pagos que se le han hecho para obtener qué dietas se le adeudan, y a partir de enero pues cubrir las dietas en su totalidad. Pero este es el planteamiento de fondo. Lo quizá más preocupante desde mi punto de vista es que en la demanda primigenia se hicieron las siguientes afirmaciones que quiero reiterar o rescatar textualmente. La actora citó: "He de mencionar que también he sido objeto de violencia de género, ya que en más de una ocasión se me apercibió que de faltar una sola ocasión a mis deberes subiría a mi suplente, que es hombre, bajo el argumento de que las mujeres no somos constantes y firmes en nuestras actividades". Repito, bajo el argumento de que las mujeres no somos constantes y firmes en nuestras actividades. De igual forma, porque en muchas ocasiones los regidores de género masculino han solicitado licencia para ausentarse y se les ha permitido. Y cuando ha sucedido que la solicitud proviene de una mujer es negada, como en el caso me sucedió. Por último, y esta es quizá la parte más delicada, se me han formulado planteamientos como el que
las mujeres debemos ser accesibles, condescendientes y hacer lo que los hombres nos indiquen sin mayor pregunta. Y en alguna ocasión se me dijo, ¿qué le hiciste o qué no le hiciste a los demás compañeros regidores? Deberías salir con ellos y platicarlo. Nada que no se solucione con una copa en la mano. Verdaderamente, a mí en lo personal, me resulta indignante que cualquier persona se dirija así a una mujer. Pero en particular, cuando esto resulta de un trato entre pares y derivado del ejercicio de un cargo público, es particularmente patético. La realidad es que estas afirmaciones, en un contexto general, llevarían en una normalidad a pensar que tendría que haber una investigación, cuando menos. A mí me parece que, atendiendo al protocolo para atender a la violencia política en contra de las mujeres que este Tribunal Electoral y otros organismos han publicado en forma reciente, debemos necesariamente asumir una política distinta. ¿Qué fue lo que ocurrió por el tribunal? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo respecto de estos planteamientos? Bueno, pues el Tribunal Electoral consideró que no se habían probado los hechos y que pues constituían unas manifestaciones, e incluso le aplicó a la actora una presuncional humana en su contra. Dice, pues mira, se advirtió que te ausentaste 4 veces y no haberte ausentado 4 veces, pues te hubieran hecho efectivas las amenazas que tú dices que te... Lo cierto es que se construye una argumentación para efecto de decir que tenía, pues parecía ser la carga de la prueba de demostrar. Así lo dice el tribunal, y cito textualmente: de la mera apreciación literal, y es que efectivamente es así, es de la mera apreciación literal de dichas manifestaciones, la recurrente omite precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que lo indicado en su caso ocurrió, así como tampoco de lo manifestado se aprecia en concreto qué persona es quien, en su caso, realiza las manifestaciones pretendidas, ni menos aún se determina quién apercibió a la recurrente en los términos pretendidos. Lo anterior, también en incumplimiento e inobservancia de la recurrente de su obligación contenida en el artículo 352, con relación a mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación. De dicha deficiencia se deriva en inicio lo infundado e inoperante de tales argumentos, pues a falta de exposición de las circunstancias que permitan apreciar, no se está en condiciones de determinar lo conducente, máxime cuando la falta de precisión imposibilitaría la apropiada defensa de la parte a quien en su caso se le imputan tales actos o conductas. Yo equiparo, y me hago cargo de esto, equiparo manifestaciones de este tipo como las que hace un detenido y alega tortura. De tal gravedad es la entidad, y considero que los tribunales no podemos permanecer impávidos y arrojar cargas probatorias a quien, y máxime siendo una mujer, arroja una denuncia de este tipo. No presumo que los hechos sean ciertos o sean falsos. Eso no me corresponde a mí. Ni le corresponde al proyecto, ni le corresponde a esta sala. Pero sí me corresponde hacerme cargo de estas manifestaciones y, al tomar conocimiento judicial de ellas, proceder de conformidad y ordenar una investigación. Si estos hechos verdaderamente ocurrieron en un ayuntamiento y le están ocurriendo a una regidora, vaya, tenemos que mandar un mensaje muy claro que esto ya no puede pasar en México. Y estoy convencido de que la única forma es asumir una actitud de compromiso inexcusable con proteger las actividades de discriminación en perjuicio de la mujer. Y las acciones de violencia de género ya no pueden ser una política que se ignore en nuestro México. Jueces como el de La Voz no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir porque estamos conscientes de que tenemos que cambiar la realidad de nuestro país. Ya no somos el México de hace 100 años. Y en verdad tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la brújula de lo que estamos construyendo. Lejos de arrojar cargas probatorias, creo que lo que tenemos que hacer es facilitar el complementar la investigación de este tipo de actos. Y esto no es un ánimo perpetrador de afectación de un género o de otro,
A ver, hagámonos cargo de algo. La mujer ha sido sistemáticamente discriminada en este país desde hace muchos años y nadie lo puede negar. Y el hecho de que una mujer levante la voz y que diga lo que está ocurriendo, pues merece por lo menos el reconocimiento de asumir un compromiso y investigar estas conductas. El protocolo de género que ha aprobado el tribunal y que me parece ser una herramienta muy útil, resulta que nos proporciona diversos elementos para efecto de poder valorar si se trata o no este acto de una posible violencia de género. Este protocolo fue publicado por el tribunal y en él participaron el INE, la FEPADE, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Quienes nos proponen estos lineamientos no son ningún improvisado, ni son nadie que no conozca lo que está pasando en nuestro país. ¿Y qué es lo que busca este protocolo? Pues definir líneas básicas de acción que los tribunales y todos estos organismos en el ámbito de sus atribuciones debemos asumir para efecto de proteger los derechos de las mujeres. Ciertamente, en este protocolo se establece un test para determinar si ciertos actos constituyen o no violencia política de género. Y voy a aislar frases de lo que escuchamos hace unos minutos. En el caso, los hechos denunciados pueden representar violencia política de género por lo siguiente: los actos denunciados se dirigen a una mujer por ser mujer. Si nosotros escuchamos las frases que yo les voy a decir, en otro contexto no se entienden dirigidas a un niño, ni a un anciano, ni a un hombre, ni a un indígena. Están dirigidas a estereotipos absurdos y totalmente reprobables respecto de las mujeres. Cito textualmente: las mujeres no son constantes, o las mujeres debemos ser condescendientes. ¿De dónde sacamos que las mujeres tienen que ser condescendientes? De un estereotipo caduco que debe ser totalmente derogado del pensamiento. Y si queremos que nuestros hijos no vivan con esto, vayamos siendo partícipes del cambio. Y hacer lo que los hombres nos indiquen. Hacer lo que los hombres nos indiquen. Sin hacer mayor pregunta. Y en alguna ocasión se me dijo: ¿qué le hiciste o qué no le hiciste a los demás compañeros? Debería salir con ellos. Vaya, yo estoy convencido que el primer rubro del test se supera y en supremacía. La agresión está hecha a una mujer. ¿Quién la haya hecho? Quien sea que la haya hecho una persona que colabora con la regidora, una persona que trabaja en el cabildo, una persona en la calle, quien sea que haya hecho estas manifestaciones está ejerciendo violencia de género. En realidad resulta intrascendente para estos efectos, o al menos desde mi punto de vista, el cargo que tenga o deje de tener. Las supuestas agresiones que denuncia la actora tienen por objeto y resultado menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales. Si yo le digo a una regidora, debes hacer lo que los hombres nos indiquen. Vaya, pues en dónde estoy dejando su atribución, su capacidad y su libertad totalmente y absolutamente reconocida, incluso en las urnas por los ciudadanos, para ejercer el poder. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales porque la ciudadana fue electa y en el ejercicio de un cargo público porque es regidora. El acto o omisión es verbal y es perpetrado por sus colegas de trabajo. Desde mi punto de vista es claro que el test está superado y probablemente, y digo probablemente porque con la responsabilidad que exige un cargo como el que ahora ostento, debo necesariamente presumir la existencia de un acto de violencia de género, pero no se le puede imputar a nadie. Pero el hecho de que yo no tenga un perpetrador, o el hecho de que yo no tenga a una persona identificada que haya llevado a cabo estas actitudes, no me exime de la obligación como ciudadano mexicano, como juez federal y como integrante del Poder Judicial de la Federación de denunciar este tipo de actos. Y entonces, lo que debo hacer es actuar con enfoque de género.
¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Arrojarle la carga probatoria a la ciudadana de que me demuestre quién fue que se lo dijo y la careo con esta persona y le digo, a ver, pónganse ustedes dos aquí de frente, ¿qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? No, vaya, eso se llama revictimizarla. Lo que tengo que hacer es una investigación, y una investigación seria, con los estándares de debida diligencia. Dice la autoridad responsable que no se obtiene algún indicio de que la actora ha sido sometida a este tema de la violencia de género. Para mí un indicio muy grave, y es el tema de que demoraron 22 días en remitir su demanda de juicio ciudadano. 22 días. Si yo presento un medio de impugnación y me demoran 22 días, y además lo afirmo en un contexto en el que estoy siendo víctima de violencia de género, vaya, me parece ser que hay algo que por lo menos tengo que desentrañar, porque pudiera ser que sí esté ocurriendo. Y esto no se trata de sancionar a alguien o de revocar mandatos, se trata de poner el dedo en la llaga, en una herida que nos duele como país. De eso se trata, de hacerle evidente a todos nuestros hijos y a todos los que colaboran con nosotros que estamos haciendo un cambio. En ese contexto, en el proyecto que les someto a su consideración, magistrados, considero que el tribunal no atendió adecuadamente los planteamientos que se le realizaron respecto de violencia de género, y en consecuencia, con independencia de revocar la destitución de que fue objeto, pues propongo varios temas que considero son importantes. Me hago cargo, la actora es probablemente víctima de actos de violencia política de género en el ejercicio de su encargo. Y en consecuencia, atendiendo a los lineamientos provistos por el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, propongo dar vista con copia certificada de la demanda al Congreso del Estado por si la conducta la desempeñó alguno de los integrantes del Cabildo, o a la Contraloría y a la Contraloría del Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez por si la conducta la desplegó algún otro servidor público, para efecto de que en el ámbito de sus atribuciones realicen la investigación. Tanto el Congreso como la Contraloría harán sus investigaciones y determinarán quién lo hizo, y por qué lo hizo y para qué, pero ciertamente no justifico ninguna afirmación de lo que se ha dicho acá. Si los hechos de violencia de género ocurrieron, pues tendrá que fincar las responsabilidades respectivas a los funcionarios involucrados. Pero el asumir esta actitud no serviría de nada si no participamos del resto de los órganos para difundir este tipo de casos y que se eviten. Y por eso propongo dar vista a 4 dependencias más. Al Instituto Nacional de las Mujeres, para efecto de que vaya censando los casos de violencia política de género que se presentan en nuestro país, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para efecto de que vigile y dé seguimiento en todo caso a estos procedimientos que se inicien, al Instituto Hidalguense de las Mujeres, porque en el ámbito del Estado de Hidalgo tendrá estas atribuciones de dar seguimiento a los casos de violencia política de género, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, porque estoy convencido que es una violación a los derechos humanos. De igual forma, estoy proponiendo vincular al Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez para que, como garantía de prevención y protección, se instruya a los integrantes del Cabildo y a los funcionarios de ese ayuntamiento que se abstengan de incurrir en cualquier práctica que implique violencia de género en contra de las mujeres, y vincular al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo para que en futuras ocasiones, cuando una demanda se invoque en hechos que pudieran constituir violencia de género, actúe en términos del protocolo emitido por este tribunal, para atender la violencia política contra las mujeres y los criterios que en el asunto se rescatan. Señores magistrados, yo no estoy dispuesto a permitir una sola agresión más contra las mujeres, y ese compromiso asumí el día que comparecí ante el Senado y lo asumo todos los días de frente a mi hijo. No quiero que viva un México en donde las mujeres sean permanentemente agredidas. Tenemos que ser parte, un ingrediente del cambio. No podemos tolerar ni permitir este tipo de ofensas en lo personal, en lo institucional y en lo patriótico. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado Abante.
Magistrado Silva Daya. Gracias, magistrada presidenta. Estoy de acuerdo con los términos del proyecto. Efectivamente, es el caso de que para la determinación de la sanción que se aplica a la regidora por sus inasistencias, no se observa lo dispuesto en los artículos 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Ya en esta sala existen precedentes sobre los alcances de la disposiciones de referencia, y efectivamente se concluyó que es el Congreso quien debe llegar a esta conclusión. Es una cuestión de competencia. Y también coincido con las expresiones del magistrado ponente, y sobre todo con teniendo presente el marco jurídico que rige en la materia, que de acuerdo con lo que se ha analizado en algunos otros asuntos, lo que también se invoca en este proyecto, pues está desde luego lo dispuesto en la Constitución Federal, el principio jurídico de no discriminación, la igualdad que existe entre el hombre y la mujer, y sobre todo algunos otros ordenamientos de los que México es parte. Me refiero a los tratados internacionales, que es la Convención de la CEDAW, la Convención del Berendo Pará, que tienen el nombre de Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el seno de la Organización de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Acceso a las Mujeres, la Ley General para Igualdad entre Hombre y la Mujer, y en el ámbito estatal, además de la Constitución del Estado que se invoca en el proyecto, está también lo dispuesto, que creo que también, si se estuviera de acuerdo, se puede hacer referencia a la misma, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Y de este ordenamiento quiero destacarlo. Todos estos ordenamientos, si los jueces, las juezas, no entendemos cuál es la misión constitucional que tenemos en un Estado democrático de derecho, no servirán. Se podrán suscribir todos estos ordenamientos, emitir leyes, establecer protocolos, inaugurar nuevas y discutibles categorías, en fin. Pero si los operadores jurídicos, fundamentalmente aquellos que estamos encargados de aplicar la ley, no nos hacemos cargo de estas obligaciones que tenemos, no van a funcionar. El mandato, la obligación que se establece en el artículo 1 de la Constitución, a través de la cual se nos ordena a todo servidor público promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, no cobra sentido, no se convierte, como lo destacan algunos autores, en una norma viviente, va a carecer de sentido. Entonces, no es una cuestión únicamente de convicciones, sino de mandatos legales, obligaciones jurídicas que nos vinculan y que nos obligan precisamente a comprender también cuál es el contexto que vive la mujer en México es un contexto de violencia. Y recojo de estos ordenamientos que también se replican en la Ley General, pero específicamente en la legislación del Estado de Hidalgo, de este ordenamiento que he invocado, el artículo 3.
Son principios rectores que garantizan el acceso al derecho a una vida libre de violencia en un ambiente adecuado que permita el desarrollo y bienestar de las mujeres. Primero, la no discriminación, el respeto a los derechos y la dignidad humana de las mujeres, la autodeterminación y libertad de las mujeres. De acuerdo con lo que se expresa de una forma precisa desde mi perspectiva por la actora, todos estos principios son vulnerados. Ya la cuestión esta de acreditarlo o no, hay una parte del proyecto que a mí me parece muy adecuada, que es una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: acceso a la justicia en condiciones de igualdad de elementos para juzgar con perspectiva de género. Y se dice, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente. Primero, identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Tercero, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Cuarto, de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Y sexto, considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios. Estas disposiciones reiteran lo que se establece tanto en la legislación general como en la legislación local, y nos establecen a nosotros, primero, situándonos en el ambiente de una autoridad municipal, pues la circunstancia que existe y algo que se considera como normal, este tipo de expresiones que reflejan su misión, que no tiene capacidad de autodeterminarse, que su papel se limita a sentir y que nada que se pueda arreglar con una copa, con todo lo que esto implica, y verdaderamente que es una cuestión que establece un estereotipo gravoso, indignante, humillante, inadmisible. Entonces, también colocarnos en el contexto. Yo creo que difícilmente quien esté encargado de hacer las minutas o las versiones estenográficas o las actas va a recoger estas expresiones que se consideran como normales. Pero me parece que en todo ayuntamiento existen personas dignas, cabales, que efectivamente puedan dar testimonio de esto y que si se verificaron podrán decir es que definitivamente ocurrió. Quizás no se identifiquen las situaciones de circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero ya se ha determinado que estos aspectos no es necesario que se precisen, porque no se tiene en una cuestión cotidiana tal precisión o memoria virtuosa como para reproducirlas y decir ocurrió tal día, en tal hora, en tales circunstancias. Efectivamente se están dando datos y yo confiaría en esa integridad de quienes presenciaron estas situaciones para efectivamente reconocer que se dieron y rechazarlas y no repetirlas. Inclusive en este ordenamiento, como también aparece en el ordenamiento general, se habla de una figura que desde mi perspectiva comprende, es conglobante de lo que se quiere expresar en este protocolo para atender la violencia política contra las mujeres,
que es la violencia en el ámbito institucional y de la violencia feminicida. Artículo 17 de este ordenamiento: la violencia institucional son las acciones o omisiones de las y los servidores públicos del Estado y de los municipios que, entre otros, dilaten, obstaculicen o impidan que las mujeres accedan a los medios al goce de sus derechos o a las políticas públicas necesarias para su desarrollo. Artículo 19. Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Estado y los municipios implementarán acciones contra la tolerancia de la violencia, incluyendo programas de capacitación para el personal adscrito a las dependencias de Procuración y Administración de Justicia y celebración de bases de coordinación entre los poderes del Estado y de los municipios para los cambios conductuales y de percepción e interpretación de la ley de quienes colaboran para dichos poderes. Efectivamente, es claro que el municipio no es un poder, pero me parece que realizar una lectura facciosa, aislada, interesada, en contra de del pro persona, pues puede llegar a una conclusión distinta, que es la que pretendo desprender en este momento. Entonces, hay conductas activas, acciones y omisiones. Y entre las omisiones, evidentemente, está la tolerancia. Y no se puede ser partícipe de esta situación. Entonces, ¿qué es la acción esperada, además de lo que se ha dicho por el magistrado ponente, y que constituyen obligaciones de las cuales nos tienen que informar de qué forma, de qué manera se dio cumplimiento a nuestra determinación, si es que se llegara a aprobar? También la cuestión de que tiene que orientarse, darse cursos para que efectivamente en el ayuntamiento municipal, como en el acto, es decir, la autoridad responsable, se den cursos para que efectivamente tengan conocimiento de cuáles son sus obligaciones como servidores públicos, después como personas, en relación con las mujeres, y también cuáles los derechos de la mujer, de cualquier persona, para que no sufra este tipo de violencia. Y es en esta parte en donde me parece que uno de los aspectos relevantes de su propuesta, magistrado, todos lo son, pero indudablemente esta. Séptimo, como garantía de prevención y protección, es el punto resolutivo séptimo, se vincula al Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez, Estado de Hidalgo, para que en el ámbito de sus funciones instruya a los integrantes del Cabildo y a los funcionarios que en él laboran, para que se abstengan de incurrir en cualquier práctica que implique violencia de género en contra de las mujeres. Esto quiere decir, precisamente, hacerles saber cuáles son sus obligaciones como servidoras y servidores y cuáles son los derechos de aquellos que colaboran en el ayuntamiento municipal y de las personas que son usuarios de los servicios que se prestan por el ayuntamiento municipal, y que acuden a dicha instancia. Es cuanto, magistrado y magistrada. Gracias, magistrado Silva Daya. Realmente este proyecto es para mí un parteaguas, y no solo eso, sino realmente es el inicio de la aplicación del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres por parte de esta sala regional. Y no cabe duda que tanto la exposición que nos ha realizado el magistrado Abante Juárez de su proyecto, como el proyecto en sí mismo, tiene un análisis minucioso de cada uno de los aspectos a atender en este rubro. Yo lo felicito, porque realmente logró plasmar lo que yo creo que todas las mujeres
quisiéramos que se entendiera y que se plasmara en las sentencias, y no únicamente en materia electoral, sino en todas en todos aquellos juicios en los que están involucradas mujeres como víctimas, como en el orden familiar, en el orden civil, o sea, son muchas las materias, en el orden laboral, en el orden de atención de seguridad social, son demasiados los ámbitos que cubren el aspecto de la importancia de la no violencia hacia la mujer, pero en el caso específico de este primer asunto que tenemos en esta sala regional y que el magistrado, siendo ponente, tan atinadamente lo resuelve en estos términos, realmente es para felicitarlo, magistrado, y me siento verdaderamente orgullosa de conformar este pleno con usted, al igual que con el magistrado Silva Daya, porque no cabe duda que también él siempre ha sido garantista de los derechos de las mujeres en muchos aspectos, en muchos juicios, en muchas resoluciones, y que en este caso, bueno, pues ahora ya contamos con el protocolo y tenemos también esa posibilidad de su aplicación. Y pudiera parecer redundante, y a lo mejor lo es, pero no quiero dejar de mencionar algunos aspectos del propio protocolo en relación a la propuesta del magistrado Abante, que como lo mencioné, cubre absolutamente todos los aspectos, pero yo creo que es verdaderamente importante destacar varios aspectos, y que si en un momento dado es redundante, pues qué mejor, porque así pues nos vamos empapando más del tema. Les ofrezco una disculpa anticipada, pero bueno. Aquí, del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, encontramos el concepto, que es la definición política contra las mujeres, en qué consiste. Y, bueno, nos dice que para efectos del presente protocolo, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Después tenemos un esquema en el que se hace referencia a la violencia política contra las mujeres, cómo se va perfilando en la descripción que se hace de la anterior definición de la violencia política, y paso dice, este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier esfera política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica, o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política. Es decir, incluye el ámbito público y el privado. La violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual, y puede efectuarse a través de cualquier medio de información como periódicos, radio y televisión, de las tecnologías de la información o en el ciberespacio. Es por ello que las formas en las que debe atenderse variarán dependiendo del caso, y al mismo tiempo el tipo de responsabilidades penales, civiles, administrativas, electorales, internacionales que genera. Dependerá del acto concreto que haya sido llevado a cabo. Y aquí es bien importante destacar, y bueno, ahí obviamente nos hace la descripción de la violencia psicológica, de la violencia física, de la violencia patrimonial, de la violencia económica y de la violencia sexual. Pero yo quiero destacar como uno de los supuestos la violencia psicológica, cuando habla de cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de la autoestima e incluso al suicidio. Y bueno, ya habiendo abordado este tema en específico, me quiero manifestar en este sentido.
¿por qué continuamos? Y digo continuamos porque pareciera que no ha transcurrido el tiempo y realmente ya han transcurrido muchos años, demasiados, desde que se empezó a hablar de la violencia hacia la mujer, de la discriminación. O sea, es un tema de demasiados años en los que se ha planteado la problemática y que, no obstante ello, pareciera que no hemos avanzado los operadores jurisdiccionales o de cualquier, en el ámbito de cualquier competencia, administrativos, del orden, como bien lo señala el protocolo público, privado, en la comprensión de la trascendencia que tiene para la sociedad y para nosotras como mujeres que se siguen llevando a cabo estos actos, estos hechos en agravio de la mujer. ¿Y por qué hago referencia a que ya existen muchos instrumentos y todavía parece que no nos sensibilizamos al respecto? Y en la resolución, y lamento decirlo porque la verdad es de que sí lo lamento, a mí me gustaría encontrar definitivamente pues una sensibilidad ya diferente en relación a todo el tema de protección hacia la mujer. Lo que señalaba el magistrado Abante, que realmente, bueno, que no hubo pruebas. Y bueno, ese supuesto de la no existencia de pruebas es el que siempre se ha utilizado, no solamente en el ámbito familiar o en el ámbito civil, sino sobre todo en el ámbito penal, que es en donde más se ejerce la violencia hacia la mujer. Tenemos aquellos delitos de realización oculta y que dicen, es que no tiene testigos, ¿no? Y dice uno, pues claro que no hay testigos porque son de realización oculta. La mujer acude a denunciar por violencia y le dicen, es que usted no trae lesiones, y no contemplan la situación de la violencia psicológica. Entonces, yo asumo este supuesto específicamente de la violencia psicológica y voy haciendo este tamiz en cuanto a cómo repetimos esos esquemas y reproducimos lamentablemente argumentos ya más que rebasados por la jurisprudencia, por cantidad de foros, de seminarios, de todos los espacios en donde está abierta la posibilidad de que la mujer se exprese y participe, y volvemos a ser redundantes en los mismos esquemas. Entonces no se justifica en que ni los hombres ni las mujeres estemos repitiendo estos mismos supuestos. ¿Y por qué por qué me enfoco más a la violencia de orden psicológica? Porque en este caso, en específico, vemos cuando le expresan, ¿no? Las mujeres no son constantes. O sea, realmente, ¿dónde podemos encuadrar este tipo de violencia en un momento dado de que se llegue a acreditar la existencia de la misma? Porque no estamos juzgando sobre la existencia ya de la violencia como tal, sino la probable existencia de la violencia. Usted, magistrado Abante, me dirá si estoy en un error, de acuerdo al proyecto y a su exposición. Pero dice, obviamente es violencia psicológica. O sea, es una descalificación que de verdad, o sea, es terrible desde el punto de vista de la autoestima, desde el punto de vista del desempeño del trabajo, de que venga de un compañero o una compañera, porque es lo mismo cuando se dice, en el lugar que nos debemos de sentir, y no solo eso, que debemos de estar más seguros es en nuestra casa, es cuando decimos no debería de existir la violencia intrafamiliar. Cuando el espacio que es después de nuestra casa en el que nos debemos de sentir más seguras y más seguros, también es el espacio laboral, porque es en el espacio donde ejercemos la actividad más importante
como seres humanos, como profesionistas, y que está vinculada con incluso la posibilidad de ser proveedores en nuestras casas. Entonces yo trasladaría ese lugar que también nos debe de generar una gran seguridad, el propio trabajo. Y si en el trabajo nos descalifican, nos minimizan, nos ofenden, o sea, entonces ¿en qué lugar nos vamos a colocar? Porque bueno, ya el de las calles mejor no toco el tema, ¿no? Porque pues realmente ya está más que comentado en los medios y es un hecho notorio de que hay muchas formas de violencia en la calle hacia las mujeres y bueno, también hacia los hombres, pero bueno, ese tema no lo voy a tocar. Que debemos de ser condescendientes, o sea, y como por qué, ¿no? O sea, sí, sinceramente, o sea, dice uno, la verdad es que uno viene a trabajar y todas las mujeres que acudimos a una oficina a prestar un servicio, pues realmente es a lo que acudimos, a realizar nuestro trabajo, a desempeñar la actividad que tenemos encomendada y no importa el nivel, o sea, no importa el estatus en el que estemos. Todas merecemos exactamente el mismo respeto y no tenemos por qué ser condescendientes absolutamente en nada. O sea, nuestro ejercicio laboral debe de ser realmente respetado por todas y todos y ese es un gran compromiso. Y bueno, ¿qué le hiciste o qué no lo hiciste? Esa es una frase pues muy común, lamentablemente, porque no es la primera vez que la escucho, o sea, y esto se da mucho en el acoso laboral, se da de manera impresionante también en el ámbito penal, cuando hay acoso laboral con acoso sexual en el ámbito laboral. Entonces es una combinación pues que realmente a todos nos agravia y que yo no excluyo y no enfatizo nada más en relación a mí como mujer, sino también a todos los hombres, porque sé que también están en una lucha cotidiana porque estos protocolos se apliquen y qué mejor que ni tuvieran que existir, que eso sería lo ideal al final del día, o sea, que no tuvieran que existir, porque la dinámica pues nos diría que no es una cuestión histórica, que es una cuestión que si bien ha existido durante siglos, que ya está superada a este nivel. Pero bueno, eso es lo que yo quiero dejar como mi intervención, quiero establecer este aspecto y que bueno, también cuando se habla de la violencia psicológica, el tema de la indiferencia es impresionante y es uno de los que más se ejerce y de los que menos se detecta, lamentablemente. En su momento nos hicieron llegar el violentómetro, está colocado en la sala de juntas de mi ponencia y no solo eso, sino que de verdad yo veo en diferentes oficinas públicas que están colocados carteles, mucha información sobre la violencia psicológica y es algo que todavía cuesta mucho trabajo que la mujer lo perciba, que está siendo objeto lamentablemente de la misma. Entonces yo creo que también esta sentencia va a ser muy importante para poder ir visualizando en los casos que se lleguen a presentar, que esperemos que sean los menos, pero que sí sepan las mujeres que aquí en la Sala Regional Toluca estamos abiertos a la protección definitivamente de que no se ejerza la violencia política y bueno, pues es cuanto en mi intervención. Adelante, magistrada Abante. Gracias, magistrados. He escuchado con mucha atención las observaciones, les agradezco los comentarios a la sentencia que construimos juntos y que por la naturaleza de sus intervenciones estimo podrá ser aprobada por el Pleno. Es una cuestión cultural la de nuestro país y creo que la única forma de romper inercias es poniendo muros fuertes a esas inercias. Yo creo que el mandato, por triste que esto suene, decía el magistrado Silva que tenemos un mandato y es cierto, tenemos un mandato de igualdad y tenemos un mandato de respeto y la institucionalización, decía bien el magistrado Silva,
ha sido perenne en nuestro orden jurídico, hemos institucionalizado demasiadas cosas. El problema es la vivencia, el problema es percibirlo. Y la verdad es que ojalá y esta determinación sirva de piedra de toque para lograr que al interior de ese cabildo o de ese ayuntamiento o de esa ciudad o de donde sea se empiece a percibir de un modo distinto la posibilidad de acceso a una vida en verdad libre de violencia. Y sí seamos muy claros en que la violencia nunca es para el que la hace, sino para el que la recibe. Y no se trata de minimizar o hacer un escándalo a partir de un punto de vista. Hay hechos que son tangiblemente violentos. Y no es por darle calificativos o poner mayor o menor calificativos. Hay actos que, ocurridos en cualquier circunstancia, serían violentos, ¿no? O sea, hay actos que serían violentos si se perpetran en contra de una mujer, de un niño, de un anciano, de otro hombre, de un homosexual. En todos los casos serían violentos y de todos modos habría que inhibirlos, pero hay casos en los que la violencia sí se da por condiciones de género y debemos ser muy cuidadosos también de no contaminar asuntos. O sea, hay asuntos en los cuales sí hay temas de género, pero el hecho de que esté una mujer involucrada no lo convierte en un tema de género. El hecho de que esté una mujer de por medio, porque el hecho de que el sujeto pasivo de un acto violento sea una mujer, lo puede convertir igualmente violento si el sujeto pasivo fuera un niño, ¿no? O otra persona. Pero creo que en este caso particular, en donde se aluden a este tipo de estereotipos absurdos, sí es un tema de género. Y creo que es un buen punto el diferenciar que no todos los casos que involucren violencia y que esté una mujer involucrada son violencia de género, sino aquellos casos en los que la mujer recibe la agresión por el hecho de ser mujer. Yo sinceramente construyo esta argumentación en la esperanza de que el día de mañana mi madre, mi esposa, mi hija, que han o que representan tanto en mi vida puedan ejercer esta libertad de denunciar estos actos con toda claridad. Estoy convencido que el mandato es muy importante. Si no cursa por lo que dice usted, magistrada, de la convicción de los jueces y los operadores jurídicos y la voluntad de construir piedras de toque, nunca vamos a cambiar esta realidad. Y sí, lo que más duele es la indiferencia, el darle la espalda a un problema como este, el asumir que esto era un argumento accesorio en el planteamiento, ¿no? El pensar que, bueno, lo que quería la regidora es que la restituyeran en su encargo. Bueno, ya tiene lo de su encargo, lo del bullying y lo de su violencia de género, bueno, ya tiene su encargo, ¿no? No, a mí me parece que en este caso en particular, el tema de la ausencia de la regidora pudiera incluso haberse debido a temas de violencia perpetrada en su contra. Entonces, incluso para justificar o no las ausencias, tendría que hacerse algún análisis de cuántas personas no se ausentan, cuántas colaboradoras no se ausentan de sus funciones por un tema de violencia de género. Y habrá ocasiones en las que les asista la razón y habrá ocasiones en las que no, pero lo cierto es que nuestro deber mínimo es investigarlo, porque como así ha ocurrido en muchos casos de personas privadas de su libertad que han sido torturados, habrá otros muchos que no, pero la realidad es que una denuncia de esta entidad es de tal gravedad que amerita cuando menos la preocupación del Estado mexicano, so pena de ser responsables internacionalmente de atender la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. Y concluyo con una idea. El día de hoy fue una regidora que fue destituida y que tuvo que seguir una serie de procedimientos para llegar a su asunto. En este caso conviven dos puntos: la restitución a la regidora por el tema de violencia de género, la restitución a la regidora por el tema de la incompetencia de quien la destituyó y el tema de violencia de género.
pero igual ocurriría si no se estuviera revocando la destitución. Si hubiéramos llegado a la conclusión de que la destitución estuvo bien formulada y tuviéramos estos planteamientos, de igual forma nos tendríamos que hacer cargo de ellos. Entonces, creo que si poco a poco vamos sembrando la idea de cambiar la inercia, yo encuentro en el ejemplo de la tortura un caso claro, ¿no? Hace algunos años, incluso cuando yo empecé a ser juez federal, los planteamientos de tortura tenían tratamientos disímbolos. Los compañeros jueces les dábamos tratamientos pues como nos daba nuestro criterio jurisdiccional, y empezaron a surgir aquellas tesis y la obligatoriedad del caso Montiel, en donde nos dice, si te plantean tortura, tú no ponderes si es cierto, si es verosímil o no. Dice el Tribunal de Hidalgo, si lo que dice la actora tuviera verosimilitud, cito textualmente, si lo que indica la hoy promovente tuviera tintes de verosimilitud, a la primer falta que la hoy accionante en este juicio hubiera tenido, hubiera acontecido en su perjuicio la presunta amenaza que dice la disconforme. O sea, necesitamos un resultado objetivo de que se le hicieron efectivas las amenazas para efecto de darles tintes de verosimilitud a una denuncia tan seria. Esa es la parte que al menos yo del criterio del Tribunal de Hidalgo no comparto, y por eso les formulé la propuesta en ese sentido. Gracias, magistrada. Magistrado Escuanto. Gracias, magistrado Bante. Sí, magistrado. De verdad no me preocupa que nos extendamos o extenderme en este tema, porque como usted lo señala, magistrada, pareciera que es paradigmático. Pero lo grave de esto es que más bien los paradigmas que tenemos que vencer son aquellos que nos han llevado a resolver con principios, formas, expresiones, presupuestos que están pensados para un contexto distinto. Me explico. La cuestión cargas probatorias, no existe algún elemento por el cual se desprenda que pueda ser veraz, creíble, digno de fe esta cuestión, y el que afirma está obligado a probar, y que, en fin, son principios que funcionan muy bien pensando en sujetos que están colocados en una situación de igualdad. Pero aquí lo que es una cuestión notoria es que se trata de un contexto de violencia. Usted lo señala, magistrada, violencia que se manifiesta en todos los ámbitos laborales, lúdicos, administración de justicia, familiares, etcétera. Y entonces el vencer estas resistencias implica que aquellos que estamos colocados en esta tarea, con esta responsabilidad, asumamos que nuestra función no pasa por aplicar, y ahora sí, distinto a lo que había expresado en una sesión anterior, a lo que aprendimos, ¿no? En un sistema con un silogismo en donde existe premisa mayor, menor y conclusión. No, aquí estamos hablando de una cuestión distinta. Se requiere una solución que precisa reconocer que es una situación de desventaja. Es un grupo desaventajado. El grupo de las mujeres se encuentra sujeto a una situación donde lo que se reconoce es, como normal, es que son seres que están sujetos a una serie de estereotipos, que no están hechas para trabajar, para tomar decisiones, para, en fin, miles de cuestiones. Y entonces, pues es eso, y esto preocupa porque son, no es un asunto aislado el que estamos viendo, son varios. No está faltando algún proceso electoral en donde nos encontremos con situaciones en donde se manifiesta por las actoras que
el partido político no está cumpliendo, que la autoridad no revisó que se hicieran o conformaran las listas atendiendo a los principios de paridad, que el aspirante a ocupar un cargo en el Instituto Electoral del Estado de México tiene antecedentes de violencia contra sus compañeras en el ámbito laboral, que un diputado en el estado de Colima con licencia tiene un antecedente también de violencia de género. Entonces, son 4 entidades federativas y de lo que recuerdo, por lo menos en 3, tuvimos esos antecedentes y no solamente en la conformación de listas, sino en distintos ámbitos. Y ahora esto que estamos enfrentando. Entonces, hay otro aspecto también, no solamente por la condición de que somos jueces y tenemos esta obligación de que deriva de la Constitución, pero mientras no se comprenda cuál es el alcance de esta obligación, normas jurídicas en los tratados, en las leyes irán y vendrán y no va a servir de nada, porque no se asumen estas obligaciones como estimo debe operar. Que a la vez que nos establecen a nosotros cargas, empoderan a los ciudadanos, a las ciudadanas. Pero no va a servir esto si no se comprende que el derecho político electoral está adicionado, tiene un aditivo, que es esto, lo que deriva de estos ordenamientos jurídicos. Y además otra cuestión, esta categoría que se identifica como la sujeción especial a la ley. ¿Quién? El servidor público. O sea, servidores. Entiendo que esto fue en el ámbito del cabildo municipal. Entonces, servidores públicos, servidoras que tienen la obligación de observar con mayor celo los mandatos que se establecen en la Constitución y en estos ordenamientos secundarios. O sea, y luego también comprender que la labor de los tribunales es precisamente ante estas situaciones es de orientar, difundir o divulgar. Y entonces somos nosotros los que tenemos que también aprovechar estas oportunidades de estos casos, que ojalá y fueran aislados, para explicar cuál es el sistema y cuáles son nuestras obligaciones, en lo que se conoce como la función pedagógica de las sentencias judiciales. Y entonces explicar, si nos percatamos que existe una situación de riesgo a la que se alude en el proyecto, no se está diciendo que se tratan de hechos. No, existe un riesgo, pero hazte cargo también de estos aspectos, la dificultad probatoria, y se habla de las cargas dinámicas y todo eso. Pero ¿para qué van a servir todas esas construcciones de los jueces si cuando se presentan los asuntos no los aplicamos? Entonces, pues es la letra muerta, ¿no? Se habla, por ejemplo, del descontento social. El descontento social está cifrado en esto. No se dan respuestas por los operadores jurídicos. Este es el verdadero descontento social. ¿Y cómo se va a hacer? No se está buscando un reconocimiento tampoco de la sociedad, sino asegurar que a esta mujer se le respeten sus derechos. Y también, si vemos problemas o una situación de riesgo en el ayuntamiento municipal, pues darle los elementos para que efectivamente cumpla con sus obligaciones. Y entonces, que no nos convirtamos en cómplices o encubridores de situaciones irregulares y pudiera ser hasta delictivas, ¿no? Entonces, yo no estoy conforme con estas situaciones, y refiero un caso muy personal, ¿no? En alguna ocasión iba por la calle al dentista en Coyoacán, y entonces veía que unos trabajadores, un trabajador de limpieza del
gobierno del Distrito Federal en ese entonces, lanzaba lo que se dice eufemísticamente piropos. Y de verdad es irritante esa circunstancia y no, es que no está bien. Y bueno, pues me fue muy mal, ¿no? Pero verdaderamente es una frustración que eso que se ve como normal, porque la respuesta fue, es que no le estoy haciendo nada, solamente le estoy diciendo eso. Pues esa es la falta, ¿no? Ese es el problema, que lo vemos normal. No seamos partícipes de estas cuestiones, y más cuando tenemos estas obligaciones como jueces, y también como compañeros, usted lo señalaba, magistrada, de trabajo en un ayuntamiento municipal. Seamos los primeros que rechazamos esta cuestión, haciendo valer nuestra posibilidad de manifestarlo y que se haga constar, o bien denunciándolo, o si se nos requiere también diciendo con todo valor civil, efectivamente ocurre. Gracias. Gracias, magistrado Silva Adaya. ¿Alguna intervención adicional? Señor secretario general de Acuerdos en Funciones, el licenciado Sergio Antonio Priego Reséndiz, tome la votación respectiva. Con su permiso. Magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Con la propuesta. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi proyecto. Magistrada Presidenta Marta Martínez Guarneros. A favor. Magistrada Presidenta, el proyecto es aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el expediente CTJDC 215-2016 se resuelve. Primero, se revoca la resolución de 29 de abril del 2016 dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local con la clave de identificación TEHJDC 022-2016. Segundo, se deja sin efectos la destitución ordenada por el Cabildo en la 95ª sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento del municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, realizada el 6 de noviembre de 2015. Tercero, en consecuencia, se ordena la inmediata restitución del actor a su calidad de regidora propietaria con todos los derechos y obligaciones que la ley establece. Cuarto, la autoridad municipal correspondiente procederá a cubrir las dietas que le son adeudadas a la actora, en el entendido que deberá efectuar el cálculo del importe de las dietas que le han sido cubiertas y compensar los pagos efectuados de manera excedente, descontando el periodo del 21 de noviembre al 31 de diciembre en que la actora se separó voluntariamente de sus funciones, en el entendido que será a partir de enero de este año que deberán ser cubiertas íntegramente sus percepciones. Quinto, toda vez que la actora probablemente es víctima de actos de violencia política de género, atendiendo a los lineamientos previstos por el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, dese vista con copia certificada del escrito de demanda de este juicio al Congreso del Estado de Hidalgo y a la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez, para que en el ámbito de sus atribuciones den cumplimiento a lo aquí decidido en los términos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Sexto, igualmente se ordena dar vista al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al Instituto Hidalguense de las Mujeres y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo para que de inmediato y conforme a sus atribuciones, garantizando la no revictimización de la denunciante, realicen todas las gestiones necesarias para llegarse de los elementos necesarios y agote en cuanto procedimiento señale la ley a efecto del que las autoridades y organizaciones del Estado mexicano encargadas de investigar este tipo de conductas tomen parte. Séptimo, como garantía de prevención y protección se vincula al Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez, Estado de Hidalgo, para que en el ámbito de sus funciones instruya a los integrantes del Cabildo y a los funcionarios que en él laboren para que se abstengan de incurrir en cualquier práctica que implique violencia de género en contra de las mujeres. Octavo, se vincula al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo para que en futuras ocasiones, cuando en una demanda se invoquen hechos que pudieran constituir actos de violencia de género, deberán actuar de conformidad con los lineamientos establecidos en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres que se ha hecho referencia y los criterios rescatados en esta ejecutoria. Noveno,
El Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez, Estado de Hidalgo, deberá cumplir con lo ordenado en esta sentencia dentro de los 5 días naturales contados a partir del siguiente a su notificación y deberá informar el cumplimiento dado a esta determinación dentro de los 3 días siguientes a que ello ocurra, debiendo remitir las constancias correspondientes que soporten el informe rendido. Ha percibido que en caso de incumplimiento se le impondrá alguna de las medidas de apremio contempladas en el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Amado Andrés. Sí, eso. Sí, a sus órdenes. Solicito, Sí. si se considera procedente, que del proyecto que se presentó y que ahora ya es sentencia, se formulen las tesis correspondientes. Me parece que es importante y urgente que ello ocurra para precisamente dar alguna referencia o referencias de lo que deriva de este bloque de constitucionalidad y sobre todo la parte en lo que al asunto corresponde, de qué casos y quién es el órgano competente para decretar la destitución de un integrante de un ayuntamiento municipal, en el cual se invoquen también los otros precedentes, de cuáles son las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales cuando se invoquen cuestiones que tienen que ver con violencia de género, de cuáles los aspectos en materia probatoria y la necesidad de proceder a una investigación y cuidar las condiciones en que se realiza la misma para no revictimizar a la persona, y la cuestión relativa a las garantías de prevención y protección. Todo lo someto a la consideración de los integrantes de este pleno. Sí, a favor. Que fuera pronto. Sí, claro que sí. Queda asentado y se tomarán las medidas pertinentes. Correspondientes para que sean sometidas a consideración de ustedes a la brevedad, magistrados. Gracias, magistrado Avante. Gracias.